Pensad un segundo. La mayor lucha de toda nuestra historia no ha sido inventar cosas nuevas. ¿Qué va? Ha sido una batalla constante, súper silenciosa, una carrera absolutamente frenética contra el reloj. ¿Y todo esto para qué? Pues literalmente para evitar que nuestra memoria colectiva simplemente desaparezca, que se esfume. En este recorrido documental vamos a sumergirnos de lleno en cómo la humanidad se las ha arreglado para proteger su legado. Fijaos, viajamos primero directo a la antigua Mesopotamia, a la mítica ciudad de Ebla. Estamos en el año 2300 a.C. Resulta que allí se descubrieron bajo tierra unas 17.000 tablillas de arcilla, y ojo, pesadísimas. Pero lo realmente fascinante de esto es el gran secreto que esconden. Los primeros archivos de la historia no nacieron para guardar bonitos poemas, en absoluto. Nacieron por pura y dura supervivencia económica. Había que contar las cosechas, planificar los canales, pura logística. Y justo en medio de toda esa urgencia aparece una figura clave. Se llamaba Sumus, y es el mismísimo primer archivero del que tenemos registro. Imaginad por un momento la brutal carga física de su día a día. Estaba gestionando literalmente toneladas de arcilla horneada solo para mantener el orden de toda una sociedad. Vamos, un esfuerzo absolutamente monumental. Claro, la necesidad siempre agudiza el ingenio, ¿verdad? Si avanzamos un poco hasta Egipto, vemos que el dominio del papiro supuso una revolución total. Hablamos de un material infinitamente más ligero. Pero el detalle crucial aquí, lo que de verdad cambia las reglas del juego, es que este avance permitió algo inaudito. Por primera vez en la historia, la gente hizo limpieza de archivos. Empezaron a destruir documentos viejos simplemente para hacer hueco. Increíble, ¿no? Bueno, toda esa memoria necesitaba un soporte físico donde escribirse. Pero cuidado, porque antes de la comodidad a la que estamos acostumbrados, los escritorios tal como los conocemos no existían. En la antigüedad, estar cómodo no era para nada una prioridad. Los monjes medievales, que eran los encargados de salvaguardar el saber, se pasaban la vida copiando esos frágiles manuscritos sobre unas simples tablas apoyadas en las rodillas. Era, literalmente, un entorno de pura resistencia física. Y fijaos cómo cambia la película con la llegada del Renacimiento. La imprenta entra en escena, acelera el flujo de las ideas y nace por fin el escritorio moderno. De repente se convierte en un centro de mandos, un verdadero espacio de control. Empiezan a verse esos pequeños compartimentos súper específicos tallados en la madera, un huequecito exacto para el tintero, otro para el polvo de secar. Es decir, por primera vez el mueble se adapta a la mente humana, y no al revés. Ahora demos un buen salto en el tiempo, hasta 1545. El conocimiento deja de ser algo puramente académico y se convierte en un asunto de Estado con mayúsculas. El emperador Carlos I toma una decisión bastante radical. Crea el Archivo General de Simancas. Pero ojo, no lo mete en un edificio administrativo normal y corriente. ¿Qué va? Lo instala justo dentro de una fortaleza inexpugnable. El archivo pasa a ser, literalmente, un centro de poder totalmente militarizado. Claro. A medida que los imperios se hacían más y más grandes, organizarlo todo ya requería una ciencia propia. Y llegamos al año 1841. Es entonces cuando el archivero francés Natalis de Wiley enuncia una regla de oro que lo cambiaría absolutamente todo: el principio de procedencia. Es esa bomba sagrada de mantener los documentos exactamente en el mismo orden original que les dio la persona que los creó. Organizar el origen de un montón de papeles se convirtió en una ciencia de autoridad de lo más sofisticada. Pero bueno, pasemos a la siguiente etapa y veréis cómo se descontrola el panorama. Irrumpe la revolución industrial y el mundo se acelera a un ritmo brutal. De repente hay una explosión de burocracia comercial que no tenía ningún precedente histórico. Los viejos baúles, aquellas pesadas estanterías de madera, literalmente colapsan, se hunden bajo el peso físico de lo que era, sinceramente, un caos de papel absoluto. Había que buscar una solución de emergencia para guardar todo aquello. Y así llegamos a 1886, cuando el inventor Friedrich Sonecken patenta algo que todos conocemos, el archivador de anillas. Hoy nos parece un invento de lo más humilde, ¿verdad? Pues esto alteró de raíz la forma en la que la humanidad interactuaba con el conocimiento físico. Ese simple acto de perforar, agrupar y reutilizar fue un auténtico milagro organizativo. Y muy poquito después, en 1898, llega el golpe de gracia. Edwin Sables introduce el archivo vertical. Con esto, esa imagen de la oficina clásica, súper desordenada y llena de polvo, desaparece del mapa para siempre. Se transforma en una máquina de hipereficiencia. Pensadlo bien, por primera vez podías sacar un expediente al instante. En cuestión de segundos tenías cualquier información ahí, al alcance de la mano. Un antes y un después.
La verdad es que esta rápida evolución material es asombrosa. Pasamos de los pesadísimos cofres de madera al archivador de anillas y luego directos al archivo vertical. Y así como que no quiere la cosa, nos plantamos en la década de 1960, la gran era del plástico. El PVC entra en escena y las carpetas se llenan de colores súper llamativos. Ya no son solo contenedores aburridos, ¿no? Ahora son poderosas herramientas de identidad visual corporativa. Y aquí es donde entra una idea bastante profunda. El antropólogo Arjuna Paduri tiene este concepto de la vida social de los objetos, y es una maravilla. Nos dice que los escritorios, las carpetas, los archivadores, no son para nada herramientas neutras. Son, en realidad, portadores físicos de nuestra identidad cultural, guardan nuestras narrativas, y en el fondo cuentan la historia de cómo toda una sociedad entera decide pensar y trabajar cada día. Quizá por eso, hoy en día, el diseño moderno a veces se echa la vista atrás. Vemos organizadores de escritorio minimalistas, el retorno a la madera pura, al corcho. Hay una vuelta clarísima a esos materiales que son naturales, que apetece tocar. Y esta identidad material refleja en realidad una necesidad humana muy profunda. Seguimos buscando algo de calidez, textura y sobre todo un poco de orden orgánico en medio de un mundo que va, madre mía, cada vez más rápido. Y bueno, hablando de velocidad y volumen, el gran enemigo siempre seguía siendo el mismo, el espacio físico, hasta que por fin se logró una victoria gigantesca en la era moderna. Me refiero al microfilm. De la noche a la mañana, bibliotecas enteras y montañas infinitas de papel se pudieron comprimir en unas cintas oscuras minúsculas. Fue sin duda el verdadero inicio de la compresión masiva de datos. Lo que lógicamente prepara el terreno para un salto cuántico, el ordenador personal. El texto dejó de ser simplemente tinta manchando pulpa de madera para transformarse de golpe en código binario. Toda la oficina tuvo que mutar. Los escritorios empezaron a adoptar esa típica forma de U gigante, básicamente para poder abrazar a esas pesadas máquinas con pantallas de tubo. El papel ya no era el rey indiscutible de la mesa. Pero fijaos, la verdadera magia de este gran salto digital no fue solo ahorrarnos espacio en las oficinas, fue la invención de los metadatos, el hallazgo al instante. Pensad que miles de años de agónicas excavaciones arqueológicas buscando una simple carpeta quedaron resueltos para siempre. Presionar una tecla reemplazó de un plumazo pasarse horas y horas de búsqueda entre pasillos oscuros llenos de polvo. Y si lo pensáis, el contraste visual es asombroso. Volvamos a imaginarnos por un segundo aquella inmensa fortaleza física de Simancas. ¿Os acordáis? Esos muros de piedra gigantescos para proteger montañas de papel. Y ahora comparad eso con la nube moderna. Una red totalmente invisible, sin fronteras, un espacio que nos permite colaborar al instante desde literalmente cualquier rincón del planeta. Es alucinante. Y claro, si miramos al horizonte más inmediato, el siguiente paso directamente desafía la imaginación. Hablamos de la inteligencia artificial. Ya no se trata solo de almacenar un montón de datos muertos. Los algoritmos van a empezar a procesar, cruzar y hasta interpretar archivos históricos inmensos de forma totalmente autónoma. Estamos hablando de un nivel de análisis masivo que sinceramente supera con creces cualquier capacidad humana imaginable. Pero, y aquí viene lo mejor, a pesar de todo este deslumbrante brillo tecnológico, está ocurriendo algo maravilloso. El objeto físico se resiste a morir. Aún necesitamos ese tacto humano. Una simple firma estampada en tinta fresca sigue dando una trazabilidad legal que hoy por hoy es insustituible. Curiosamente, el papel, con toda su fragilidad, nos otorga un nivel de certeza y confianza que de momento ninguna pantalla ha podido igualar. Y todo esto nos deja ante una reflexión final que es imposible ignorar. A medida que nos vamos sumergiendo de cabeza en este éter digital, en lo puramente inmaterial, ¿creéis que llegará el día en que cortemos por completo ese lazo milenario que tenemos con la madera y el papel? ¿O por el contrario, nuestra memoria exigirá siempre sentir el peso de lo físico para no ser olvidada jamás?